No, no vamos a hablar de eso hoy al menos, pero les cuento que sí, que estamos con Verónica Alonso desde su casa, que nos recibió amablemente, bueno, para charlar con ella. Y fuera de cámara ya estábamos hablando de los días intensos que se vienen, lindos, pero intensos, como por ejemplo hoy, que tenemos una agenda bastante complicada en sentido con varios temas. Por ejemplo, que nos vamos a reunir con lo que es el PIT-CNT. ¿Y qué temas vamos a estar tratando con ellos hoy? Bueno, en primer lugar, gracias y un gusto, saludo a toda la mesa. Gracias por la oportunidad de estar allá un ratito. Voy con el PIT-CNT, vamos a dialogar, pero sobre todo a plantearnos nuestras posturas. Yo creo que el PIT-CNT perdió el norte. Yo creo en los sindicatos, creo en el papel de los sindicatos, pero defendiendo lo que tienen que defender, ¿no? Cuando tenemos a un PIT-CNT que inicia una contracampaña por una consulta popular es no entender lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tenemos a un PIT-CNT que plantea la posibilidad de un paro frente a una eventual intervención norteamericana en Venezuela, uno dice, ¿qué está haciendo, ¿no?, la central de trabajadores para defender las fuentes de trabajo que se vienen perdiendo en el país? Yo quiero a la central sindical defendiendo los derechos de los trabajadores, los reclamos salariales justos y legítimos, las mejoras salariales, pero no un PIT-CNT que completamente desvirtuado, ideologizado, se va a hacer una campaña pro Maduro. Yo creo que eso, la mayoría de los trabajadores e incluso muchos de los sindicalizados no quieren eso, quieren a un PIT-CNT que haga lo que tiene que hacer. Y vamos a plantearles algunas cosas que creo que el próximo gobierno, si mañana la ciudadanía nos elige para gobernar, hay cosas que no pueden seguir funcionando. Por ejemplo, un cogobierno. El gobierno, con mandato popular y de la ciudadanía, tiene que gobernar, no cogobernar con el PIT-CNT, que ha sido un brazo, en este caso, de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Entonces, algunas cosas que creemos que hay que poner los puntos claramente es diálogo, por supuesto que sí, siempre, necesario, indispensable, pero quien gobierna, gobierna y no puede quedar rehén de un sindicato que yo creo que en gran parte es gran responsable de tener al país bloqueado. El aparato productivo, uno de los problemas que tiene que ver con los temas laborales y sindicales. Senadora, le hablamos aquí desde estudios. Le hablamos desde estudios, ¿cómo le va? Ha estado un poco en el centro, buenos días, en el centro de la polémica por todo este tema de la productividad que ha puesto sobre la mesa, ¿verdad? De empezar a considerar la productividad a la hora de considerar salarios. Puso como primer ejemplo el de los políticos, que también deberían estar sometidos a la productividad en cuanto a su remuneración, y recibió algunas críticas también por sus inasistencias a comisiones del Senado. ¿Cuál es exactamente el planteo y desde el punto de vista de su propio sector, ¿no?, el sector político, dónde cree que estaría allí lo novedoso de la propuesta? Bueno, primero tiene que ver con lo que está pasando hoy en el país. Hoy tenemos un aparato productivo, el que produce, el que trabaja, el que emprende, está paralizado porque tenemos, ¿no?, los costos sociales, laborales, las tarifas públicas, el combustible más caro de la región y problemas sindicales y laborales como hacía referencia. Lo que yo creo es que en lugar de seguir recargando sobre los hombros sobre el que trabaja, habría que ajustar, ¿no?, sobre el cinturón hay que ajustárselo al Estado, a ese aparato ineficiente muchas veces sobre el cual se recae en la mayoría de los contribuyentes y de los trabajadores. Entre otras cosas, además de bajar funcionarios públicos, bloquear el ingreso de funcionarios públicos, además de sacar cargos de particular confianza, asesores de ministros, bajar la flota de automóviles, también creo que yo soy de las que creo que habría que bajar. No se pueden bajar los sueldos, pero sí, por ejemplo, recortar todo lo que tiene que ver con partidas a los políticos. Y en particular hablo también de parlamentarios, de legisladores. Y acá no me hago la distraída, no es que a los demás sí, a mí no. Partidas de secretaría, de prensa, de celulares. Y también cuando hablamos de poder aumentar todo eso, si acá se baja esta parte que es la ineficiente, podemos generar
que volvamos a emprender y a producir en el país y aumentar el salario mínimo. Podemos aumentar el salario mínimo, pero hay que bajar primero esto. Y también hacía referencia a bajar o por lo menos atar el salario de los políticos por desempeño. Y vuelvo a insistir, tampoco me hago la distraída con respecto a mi trabajo en el Parlamento. Mi trabajo en el Parlamento implica legislar y he estado en todas las instancias que he creído necesarias para levantar mi voz cuando creo que hay que aprobar un proyecto o cuando creo que hay que votarlo en contra. Pero también mi trabajo como representante, yo represento a la ciudadanía que me votó, es entender cuáles son los problemas, porque muchas veces se aprueban leyes en el Parlamento que no tienen nada que ver con lo que la gente está esperando. Senadora. ¿No? Sí. Nicolás Núñez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Nico. El pasado sábado estuve en la entrevista de Telenoche, lo habrá visto, le habrá llegado, con Enrique Antía, precandidato del Partido Nacional. Y allí Antía, sí, la vi, más que infirió la posibilidad de que usted se sume al grupo de ellos, de alguna manera decline su candidatura, su precandidatura y pase a apoyarlo. ¿Se está negociando? ¿Están en conversaciones? ¿Esto es un escenario que puede llegar a darse de acá al mes de junio? Mira, no hay, hoy hay diálogo, por supuesto, conversamos, somos compañeros del partido, hoy estamos compitiendo, estamos con el mismo objetivo que es hacer que el Partido Nacional le gane al Frente Amplio y poder gobernar, pero la verdad es que no está en los planes de acuerdos y tampoco está en mis planes algunas conjeturas que se hacen de bajarme. Tanto es así que hoy nosotros vamos a anunciar en conferencia de prensa la incorporación de un partido como la Unión Cívica que se suma a nos apoya a nuestra precandidatura, es una suma de fuerzas y por lo tanto nosotros ayer estuvimos en Rocha, en Maldonado, mañana vamos a Artigas, a Rivera, recibimos el apoyo de muchos grupitos y grupos de distintos tamaños que se van sumando a nuestro proyecto. Por lo tanto, nosotros estamos, en mi caso, muy entusiasmada, con mucha fuerza, con muchas ganas. No está previsto hoy ningún acuerdo pre-elección interna. Por supuesto que después de la elección interna, en función de los resultados, quizás haya instancias de diálogo hacia adelante, hacia octubre y noviembre. Senadora, ¿qué tal? Buen día, Cristian Font, la saluda desde aquí, ¿cómo le va? Cristian, ¿cómo estás? Bien, un placer. Me quedé pensando en estas declaraciones respecto a que los parlamentarios cobren por productividad y la actividad en el Parlamento es muy variada, no tiene nada solamente que ver con asistir a las sesiones, sino también las diferentes comisiones. ¿Cómo se podría instrumentar realmente? ¿Qué cosas deberían medirse en términos de productividad para determinar eventualmente el salario de un parlamentario? Bueno, a ver, en realidad cuando hablo de eso, hablo de, por ejemplo, no cobrar cuando hay inasistencias, ¿no? Ante las faltas, y esto también viene, vuelvo a insistir, no estoy diciendo hagan con los demás y no conmigo, esto viene directamente también conmigo y hago la autocrítica necesaria y no me hago la distraída. Pero cuando se falta en cualquier ámbito, ¿no?, privado, no se cobra. Bueno, en el Parlamento esas cosas no pasan, o si entra un suplente. Yo creo que esas cosas habría que medirlas mucho más. También la presentación, no la presentación de proyectos, porque muchas veces, o por lo menos en mi caso, yo creo que nosotros estamos llenos de leyes. La verdad es que si uno dice, bueno, lo mediríamos por cantidad de proyectos presentados, o por proyectos aprobados, ¿no? Que proyectos presentados pueden haber muchos. El tema es cuántos de esos proyectos se transforman en ley. Y lo más importante, cuántas de esas leyes de verdad se cumplen o se controlan para que su cumplimiento sea efectivo. Yo sé que es difícil, pero por lo menos para arrancar el tema de las inasistencias me parece que podría ser una buena forma de decir, bueno, el que falta no cobra. Senadora, muchísimas gracias. Sí. Déjeme decir algo que me parece importante. Yo creo que una de las cosas para bajar este costo del Estado, y lo he planteado en otras oportunidades, e incluso con quien también coincidía conmigo
y lo planteó fue hoy la vicepresidenta Lucía Topolansky, que es bajar el número de legisladores. Yo creo que eso requiere una reforma constitucional. Seguramente en esta campaña sea una discusión que no se pueda aprobar, pero necesitamos, ¿por qué tenemos que tener 99 diputados y 30 senadores? Es demasiado. Perfectamente podemos tener 20 diputados menos, tener un menor número de legisladores. A veces las discusiones con 99 diputados, lo viví, fui diputada, es demasiado. Pero además eso no significa que Uruguay deje de estar representado. Perfectamente los uruguayos podemos estar representados en el Parlamento, pero no necesariamente con tantos diputados que también generan, ¿no?, todos los gastos que justamente queremos reducir. Senadora Alonso, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Gracias a ustedes y les mando un abrazo. Que tengan una buena jornada.